Bienvenidos a esta enseñanza del Manual de Discipulado Nivel 1 que hemos denominado La Vida Eterna. Y en la introducción nos gustaría que usted meditara juntamente con nosotros acerca de esa palabra tan profunda que es la eternidad. Y le invitamos a meditar un poquito en esa palabra porque creemos que está en la mente, está en el corazón de la mayor cantidad de personas que habitan en el mundo. Y es que nosotros pensamos que las personas profundamente tienen un gran deseo de ser eternos. Evidencia de eso lo podemos apreciar en algunos casos, ¿sí?, que se les permite, quizás por el impacto que tuvieron en la sociedad o por la influencia que llegaron a alcanzar en la atmósfera donde se desenvolvieron. Ellos buscan hacerse un nombre, eso es lo primero, ¿sí? No quieren ser olvidados, no quieren que la gente, tuve una década allí o tuve 5 años allí, no, las personas quieren eternizarse y una forma de buscar eso es entonces propiciar que su nombre sea colocado en avenidas, autopistas, así se identifique en plazas o lugares. Entonces, no sé si usted donde me esté viendo, pero uno encuentra que sí, la plaza de Simón Bolívar, la autopista Francisco Fajardo. Y entonces resulta que eso son nombres. Y cuando uno investiga quién fue ese hombre, hay una cantidad de hechos que, de alguna forma en su generación generaron una gran influencia. Algunos otros en otras naciones han llegado en este extremo de buscar de eternizarse hasta congelarse, o sea, dejan instrucciones una vez que la persona muera, entonces debe ser congelado y guardado allí hasta que quizás se investigue o la ciencia avance y se logre ubicar algo que permita la resurrección. Yo creo, nosotros pensamos, considerando lo que la palabra de Dios dice sobre la eternidad, que todo esto se concibe o se aprecia desde una mente muy natural. Y que es muy interesante esta enseñanza porque entonces nos va a llevar a meditar en la óptica de Dios sobre lo eterno, ¿sí? El Señor Jesús, comenzando su ministerio en Marcos capítulo 1, dice: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y conviértanse a mí, a Él, pues al reino. Entonces, esa palabra allí de arrepentimiento es referida a un cambio literal, a una renovación en la manera de pensar. Entonces, si vemos esto sobre la eternidad muy natural, entonces es necesario entender de Dios y ser renovados en esa óptica, pues, y comenzar a transformar nuestra mente, que es un poco lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1, que dice que no nos conformemos a este siglo y a lo que hemos aprendido, sino que nos invirtamos en renovar nuestra manera de pensar. Ok, así que es importante conocer cuál es la óptica divina. En Génesis, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 9, usted va a encontrar allá que cuando Dios establece a Adán en el Edén, Dios le describe, ¿verdad?, lo que él debía hacer, la misión, que está en Génesis 1, 27 y 28, y le habla de su capacidad de gobierno y de dominio sobre lo creado por Dios. Y le da acceso de alguna manera a lo que es el árbol de la vida. Más adelante comprendemos que ese árbol de la vida realmente es Cristo, por eso Él se identifica a sí mismo como la vida, no solamente es el camino, la verdad, sino que Él dice la vida, ¿sí? Y el que coma de Él, usted sabe, no morirá eternamente, sino que tendrá la luz de la vida. Lo otro es que el Señor Jesús, allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, nos hace una definición allí que me gustaría que usted vaya, tome su Biblia, subraye ese texto. En el verso 3, Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Fíjese qué diferente perspectivas acerca de lo eterno. Si le preguntamos a cualquiera en la tierra, la gente lo asocia con perpetuarse, con no morir. Pero si nos detenemos un momento y
escuchamos bien las palabras de definición que Jesús da en este pasaje, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, como el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Quiere decir que si usted y yo queremos avanzar, indagar, profundizar más acerca de la eternidad, entonces deberíamos invertirnos en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien el Padre envió. ¿Qué le parece? Esa es la primera verdad de esta enseñanza. Lo otro es que usted va a encontrar en Eclesiastés, por ejemplo, capítulo 3, ¿verdad? Verso 15, dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, para aquellos que se preocupan por el futuro, por, wow, ¿qué va a pasar?, etcétera. Fíjese la definición. Lo que ha de ser, ya fue. Porque Dios, ¿dónde habita Dios?, dice el profeta Isaías. Dios habita en la eternidad. Y en la eternidad ya todos los procesos están consumados en Cristo Jesús. En Él todo ya ha sido hecho. Entonces lo que ha de ser, ya fue. Bien allí. Ok, entonces, si tomamos en consideración Génesis 2, que es el acceso al árbol de la vida, y vemos hasta Apocalipsis, incluso que también distinguen el árbol, Apocalipsis 22, el árbol que da fruto, un fruto por mes y que puedes tomar de él, y bueno, una cantidad de cosas, y nos paseamos por todos los evangelios donde Jesús habla de sí mismo como esa vid y nosotros los pámpanos y que debemos permanecer en él y que se define a sí mismo como la vida eterna. Entonces, comprendemos que desde Génesis hasta allá el deseo del corazón del Padre fue y ha sido el mismo. Que conocieran a Él como Padre y que conociéramos a su Hijo, en este caso a nuestro Señor Jesucristo. Usted que me está oyendo y que ya conoce al Señor Jesús como su Salvador, es necesario que hoy también meditemos acerca de este conocer, porque no se trata de pensar que ya conocemos todo de Dios. Fíjese, hagamos un ejercicio. Si yo le digo a usted, bueno, usted conoce a el presidente de Colombia. Entonces usted me puede decir, bueno, yo lo conozco por las noticias. Esa es una forma. Yo conozco su foto, sé cómo es, un hombre blanco, así, usted lo puede describir. Pero yo le vuelvo a preguntar, ¿usted lo conoce lo que a él le gusta comer, por ejemplo? Ah, bueno, no lo conozco. Pero quizás si le preguntáramos a su secretaria, que es muy probable que haya tenido que canalizar almuerzo, cenas, etcétera, a lo mejor esa secretaria lo conoce más que usted y que yo, ¿verdad que sí? Entonces ese sería un segundo nivel de cómo conocer. Pero si le preguntáramos a esa secretaria, ¿cómo son el tipo de media o de ropa interior que le gusta al presidente de Colombia? ¿Usted cree que ella va a saber ese detalle? Es más difícil, ¿verdad? Ah, pero si le preguntamos a su esposa, es casi seguro que la esposa va a saber ese tipo de detalles. Entonces, solo por tomar un ejemplo, le estoy dando de 3 niveles de conocer a una persona. ¿Cuánto más implicará conocer a Dios? Entonces, cuando comenzamos en la vida cristiana a conocer de Dios a través de su palabra, de su Espíritu Santo, de que nos ministre, de que nos guíe, etcétera, de oír, ¿verdad?, la palabra de Dios a través de maestros o de una enseñanza como esta, uno va conociendo cada vez más a Dios como Padre y también a Jesucristo y por supuesto al Espíritu Santo. Pero no significa que conocemos todo, siempre habrá mayor profundidad. Y quería en esta línea solo un atributo de Dios, que es el amor, referir lo que dice, por ejemplo, Efesios capítulo 3, verso 18, para que meditemos un poco, amados, y nos invirtamos realmente en que si queremos conocer sobre la eternidad, bueno, nos comprometamos vamos a conocerle a Dios.
Efesios 3:18, hablando solo del amor, desde el 17 dice que es el deseo del Padre que Cristo por la fe habita en nuestros corazones y que nosotros seamos arraigados y cimentados en amor, en el amor de Dios. Y así puedan comprender, sean plenamente capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento humano. Entonces, usted puede decir, bueno, pero ya yo he experimentado el amor de Dios, pero todo lo que tú has experimentado hasta el día de hoy, eso no es el todo del amor de Dios. Tienes que seguir avanzando, conociendo y anhelando las profundidades de Dios. Entonces, la vida eterna es conocer al Padre, la vida eterna es conocer al Hijo y dejarte guiar y crecer en la voz del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo tiene una persona, cualquier persona, acceso a la eternidad? En las cartas de Pablo en Colosenses, por ejemplo, capítulo 1, del verso 13 en adelante, y en el 2, verso 14 al 17, nosotros vamos a encontrar que se hace referencia a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? En 2.14 dice que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo expuso públicamente a todas las potestades, principados y todo lo que gobernaba de las tinieblas hasta la venida de Cristo. Y dice que triunfó sobre ellas, las expuso públicamente y triunfó sobre ellas. Es allí en la cruz donde somos conducidos por el Espíritu Santo para aceptar a Jesucristo. Entonces es allí en la cruz donde está la victoria para los hijos, que cuando usted llega literalmente y acepta a Cristo, entonces dice Colosenses 1, del 13 en adelante, que somos trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz, es allí, en ese momento, donde usted es reconectado con los planes eternos del Padre para su vida. Dios le creó desde antes que usted viniese a este mundo. Porque tú eres espíritu, tienes un alma y habitas en un cuerpo. Y desde allá determinó que tú venías en esta generación. Vienes en esta generación y has caminado una cantidad de años de tu vida sin necesariamente tener en cuenta a Dios o sin ser entendidos en los planes eternos de Dios. Pero me preguntas, ¿cómo entonces tengo acceso a la eternidad? Tienes acceso a la eternidad desde el momento en que aceptas a Jesucristo como el Señor de tu vida, te arrepientes de todos tus pecados y eres limpiado literalmente de esa condición de pecado. El soplo de la vida de Dios viene sobre ti, tu espíritu cobra vida en Dios y a partir de allí tienes toda la potencialidad para caminar en los planes y el pensamiento eterno de Dios cuando te creo. ¿Qué te parece? A mí me parece que eso es glorioso. Yo digo que uno de los hombres más entendidos en esto, por supuesto, el Señor, pero fue David. Me recuerdo ahora de lo que, por ejemplo, él describe en el Salmo 139. Y desde el verso 13 en adelante hay un día que él comienza a meditar en esto y a alabar a Dios por su grandeza dentro de lo que es los planes que Dios tiene, el pensamiento de Dios para su vida, y dice, tú formaste mis entrañas, oh Dios, me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Cuando tú meditas sobre los planes eternos de Dios, terminas maravillándote de que cómo Dios tiene tanto cuidado de tu vida, de mi vida, así como lo tuvo de David, pues. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos y cuán grande es la suma de ellos. Qué maravilloso que a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario podamos tener acceso a lo que está escrito en el libro de la vida para nosotros. Y ahí vendría una siguiente pregunta, pero ¿cómo conozco? Porque el acceso ya lo tengo a través de Jesucristo. Pero ¿cómo es que conozco esos planes? Entonces
La vida eterna fue definida, Juan 17:3, en conocer al Padre y conocer al Hijo, mediante la guía del Espíritu. En ese proceso en que tú vas creciendo de conocer más al Padre y al Hijo, vas a conocer cómo Él te concibió a ti. Eso lo dice también un pasaje de la Biblia. Ok. Todo esto existe en el Juan capítulo 1, verso 3. Fíjese, por ejemplo, este pasaje de la Biblia en el Evangelio de Juan, verso 1. Vamos a leer el 3 y el 4. Dice, todas las cosas por Él, hablando de Jesús, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que todo existe en Cristo. Porque todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. No hay nada fuera del Señor Jesús. ¿Qué hay que lograr entonces? Que conociéndolo a Él, usted vaya comprendiendo las obras, como describe Efesios capítulo 2, ¿verdad? Ese pasaje cuando hablamos de la eternidad, usted debe subrayarlo, meditarlo, pedirle a Dios que le dé revelación. Efesios capítulo 2 dice, verso 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para lo bueno, para buenas obras, para dar el testimonio de Dios en nosotros, para que el Padre muestre su carácter a través de los hijos. Las cuales, esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Ves? Está preparado, está escrito. ¿Por qué muchos no andan necesariamente en esas obras? Porque no han dedicado tiempo de su vida a conocer a Dios, a conocer al Padre, a conocer al Hijo. Y por supuesto, entonces, aunque son creyentes salvos, no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Pero usted está aprendiendo hoy para crecer en esto, orar y avanzar y decirle, Señor, yo anhelo conocer y avanzar en tu eternidad. Cuando vamos comprendiendo esta verdad y esta óptica divina, que es muy distinta a la óptica humana sobre lo eterno, entonces vamos a ir estableciéndonos cada vez más en los propósitos de Dios. Eso es uno. 2, nuestra identidad como hijos se fortalece. Usted deja de ser tan natural y de tener una visión tan corta y comienza a comprender más el impacto de lo que es la presencia de Dios en su vida. ¿Sí? Tiene presente y combate el temor porque usted sabe que en Cristo usted tiene vida eterna. Tiene más firmeza en Él y menos ambigüedades porque usted sabe que en Él ya todo está hecho. Entonces usted vive menos estresado. ¿Sí? Si todo existe en Cristo y usted lo tiene, por eso alguien llegó a decir, Dios y yo somos mayoría. El mundo se le vino encima, a lo mejor, pero si tenía a Dios, el que tiene a Dios lo tiene todo. Entonces, en este sentido y teniendo tanta claridad sobre lo eterno y viniendo a enseñárnoslo, el Señor Jesús en Juan capítulo 15 comienza a hablarnos de que Él es la vid, ¿sí? La vid, la que produce la savia, la que sostiene y hace crecer esa mata así tan hermosa. Y después vemos sus pámpanos como el fruto. Jesús dice, yo soy eso. Y ustedes son los pámpanos. Eso nos lleva a comprender de que solo a través de Jesús, solo por medio de Él, solo manteniéndonos allí, pues, como dependientes, permaneciendo en la vid, es que vamos a poder vivenciar lo que es la eternidad. Solo de esa forma. Sin Él, también Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer. No es que los planes eternos de Dios están allí, todos escritos en el libro de la vida para mí, etc. Y yo, bueno, independientemente de Dios, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Eso no es así. Tú vas a vivir una vida muy natural, pero no es que lo que estaba escrito en la eternidad te va a alcanzar. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué es importante? Despertar a esto y comenzar a indagar con Dios. Señor, háblame, muéstrame, dime, guíame. No quiero ser independiente de ti. Yo quiero ser como ese pámpano que está ahí permaneciendo en ti como vid. Medite en Juan capítulo 15. Otras personas pueden preocuparse y decir, pero bueno, ¿cómo voy a comprender yo esto si mi tiempo aquí en la tierra es muy
La Biblia dice que 70, 80 años los más fuertes y uno que otro que en esta generación puede llegar a 100 años. ¿Cómo comprender este tema si mi mente es finita? 1, por la fe. 2, mediante la renovación de la palabra. La Biblia dice que Dios habita en la eternidad. Él no está apurado, Dios no está apurado, Él nunca llega tarde. Dios habita en lo eterno y los hijos de Dios debemos aprender a ser impregnados por esa atmósfera de la eternidad. Permitir que esa eternidad de Dios nos invada y que nuestro tiempo se alinee, se sincronice con la forma y las temporadas de Dios. ¿Ves? Ok, en la eternidad, al ser eterno, no hay ni principio ni fin. No hay horario, pues. ¿Sí Dios crea y permite la lumbrera mayor y la menor, que son las que marcan los tiempos, por causa del hombre. Pero no es por sí mismo, pues. Entonces, desde la eternidad, Dios se nos revela. En Mateo, por ejemplo, capítulo 16, vamos a ver algo interesante allí sobre esto. Mateo 16, verso 15. Dice, ahí hay un encuentro, ¿verdad? El Señor Jesús, una mañana está con los discípulos y le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces ellos comenzaron a decir lo que las personas de ese pueblo decían. Uno dice que tú eres Elías, otro dice que tú eres esto. El que había de venir. Y entonces él les preguntó, ¿pero quiénes dicen ustedes que yo soy? Y salió uno de los discípulos, Pedro, y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús allí? Fíjese. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ve? Allí el Padre revela quién es el Hijo para, en aquel momento, los discípulos que estaban siendo instruidos y enseñados por Jesús. Una revelación, se corre el velo. Oye, más allá de que me lo enseñen, wow, lo comprendí. Entonces, todo este tema y cómo desde la eternidad el Padre se nos revela, entienda que Él nos revela al Hijo a través del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de revelar, hablamos de develar, es decir, correr un velo. Lo siguiente, entonces, vemos en Juan capítulo 14, cómo el Hijo también revela al Padre. Y allá hay otro evento, está el Señor Jesús con los discípulos y les habla y les dice, bueno, si me conocieseis, si ustedes me conocen a mí, van a conocer al Padre. Eso es Juan 14:7. Y desde ahora ustedes le conocen y le han visto. Fíjense Jesús afirmando eso. Entonces Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo Jesús en respuesta? Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es que tú me estás diciendo muéstranos al Padre? Entonces, vemos allí cómo Jesús revela, muestra al Padre. ¿A través de qué? A través de sí mismo. Y Juan 16, del 13 y el 14, no puedo leerlo porque ya nos avanzó el tiempo, ¿verdad? Usted va a encontrar que una de las obras principales o de las funciones principales del Espíritu Santo es revelarnos al Padre y revelarnos al Hijo. Es decir, este es un tema de la eternidad que para ti no va a ser complejo. Es un tema que yo te motivo a que le pidas a Dios y ores, Señor, quiero comprender esto. Aplicaciones prácticas de este tema. 1. En Jesucristo tienes acceso a la eternidad del Padre, a sus planes, a sus propósitos. 2. En Efesios 1, del 3 al 5, dice que ya fuimos en los planes eternos de Dios, bendecidos con toda bendición espiritual, donde en los lugares celestiales. Entonces necesito comprender esta dinámica de la eternidad. 3, todo en Jesucristo ya está hecho, no te dejes engañar, no vivas la vida afanada, angustiado, no. Todo en Cristo Jesús ya ha sido hecho, como dice Apocalipsis, hecho está. 4, el hombre natural, ¿sí? La parte de nuestra alma no va a percibir las cosas del Espíritu. 1 Corintios 2, del verso 14 en adelante, dice, el hombre natural no lo entiende, no lo comprende, pero el espiritual, tu espíritu, sí lo entiende y puede hasta, dice la Biblia, juzgar. Entonces, permita que tu espíritu capture esta enseñanza. Y punto número 5, y con este cerramos, el pensamiento de Dios sobre tu vida, lo describe Isaías, es sin límites.
como la altura de los cielos sobre la tierra. Dime tú, Naguará, eso. Así es el pensamiento de Dios versus el nuestro. Entonces, oremos y demos gracias a Dios y pidamos que nos alumbre, que traiga mayor comprensión sobre este tema en cada una de nuestras vidas y nos transforme. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada alumno. Yo los presento ahora y te pido, mi Dios, que tú les bendiga, que a cada discípulo sea transformado, sea inspirado, Señor, a un cambio de vida sobrenatural, comprendiendo que al aceptar a Jesucristo ha aceptado, Señor, la vida eterna. Tu eternidad ha comenzado a impactar su vida, su casa, que Él pueda aprender a descansar en ti y que se decida a conocer al Padre como el único Dios verdadero y a ti, oh Señor Jesucristo, que has sido enviado por el Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.